Mi nieta de 8 años, que tiene poderes mágicos, vino a la habitación del hospital de mi hija cuando estaba inconsciente. Mamá me dio esto. Me dijo que te lo dejara leer cuando estuviera sola. Me ofreció mi nieta un pequeño cuaderno del tamaño de su mano. Mi hija colapsó repentinamente hace una semana y no ha despertado desde entonces. Los doctores dicen que los síntomas son inexplicables y que no hay nada que puedan hacer. Mamá me lo dijo ayer, dijo mi nieta. Dijo que estaba escondido debajo de la cama en nuestra casa. Mi nieta, que ha tenido un poder misterioso desde que era pequeña, a veces pronunciaba palabras inesperadas, y esas palabras siempre eran verdaderas. Inmediatamente revisé el contenido del cuaderno de mi hija. No puede ser, pensé al encontrar una historia aterradora que me puso los pelos de punta. Me llamo Ari y tengo 65 años. He vivido sola desde que mi esposo falleció hace 15 años, pero nunca me he sentido sola. Esto se debe a que mi hija y su esposo y mi nieta viven en un apartamento a 10 minutos en coche de mi casa, y los veía a menudo. Cindy y su esposo Dan tienen ambos 37 años. Ambos son enfermeros que trabajan en el mismo hospital y se casaron hace 10 años después de un romance en la oficina. 2 años después nació su nieta y ella tenía un poder extraño que la mayoría de las personas no tienen, un poder especial diferente de otros niños. Cindy me dijo que mi nieta podía escuchar voces que ninguna persona normal debería poder oír. No quería dudar de mi hija, pero no podía creer fácilmente algo tan poco científico. Al principio pensé que debía haber sido solo una coincidencia o un malentendido por parte de mi hija. Fue cuando mi nieta tenía 5 años que fui testigo de su poder. Ocurrió cuando fui con ella a visitar la tumba de mi esposo, quien había fallecido en un accidente. Mientras ofrecía las rosas favoritas de mi esposo, mi nieta dijo, «Eso no está bien». Sacudió la cabeza. «El abuelo quiere ver claveles». A mi esposo le encantaban los claveles tanto como las rosas antes de morir, pero nunca le había mencionado esto a mi nieta. Me congelé por un momento de sorpresa. «Oh, ¿y quién te dijo cuál era la flor favorita del abuelo?» «El abuelo me dijo que hoy no está de humor para rosas», señaló la tumba de mi esposo y la miré asombrada. En ese momento todavía estaba medio convencida del poder de mi nieta, pero luego ocurrió algo poco tiempo después que me obligó a creer en su poder. Ocurrió cuando fui al supermercado con mi hija y mi nieta. Al pasar junto a una mujer embarazada que estaba comprando, mi nieta de repente se volvió y gritó en voz alta, «Espera. Tu bebé está sufriendo y llorando. Ve al hospital de inmediato». Mi nieta detuvo a nuestra vecina, una mujer que también era familiar para mi hija. Ella estaba allí de pie con una mirada en blanco en su rostro y mi nieta le suplicó que se apresurara. Luego mi hija se apresuró hacia ellas y dijo, «Pensando que te han engañado, irías al hospital conmigo ahora», y comenzó a apresurarla. Pensé que iba a regañar a mi nieta por decir algo tan escandaloso, pero no pude ocultar mi sorpresa. Cindy, ¿no crees que estás reaccionando exageradamente? No, no es porque Cian está suplicando tan desesperadamente, definitivamente hay algo que está pasando. Luego mi hija se tomó un tiempo y de alguna manera convenció a la mujer. Cuando fueron con ella a su clínica obstétrica, descubrieron que el cordón umbilical estaba enredado en el cuello del bebé. La mujer tuvo que someterse a una cesárea de emergencia y pudo dar a luz al bebé de manera segura. Si lo hubiera dejado solo, la vida del bebé habría estado en peligro y ella y su familia estaban muy agradecidos por mi nieta. Desde entonces, he llegado a creer en los poderes mágicos de Anne. Sin embargo, mi hija me pidió que mantuviera esto como un secreto familiar y no se lo conté a nadie. Y ese poder misterioso más tarde causaría una terrible tragedia. Todo comenzó un día festivo. Fue cuando mi hija vino a visitar mi casa con mi nieta. «Te traje galletas». «Wow, gracias. ¿Son caseras por casualidad?» «¿Las hice con mi mamá?», preguntó mi nieta sonriendo. Pero mi hija no respondió y miró a Cindy, quien no respondió con una mirada curiosa en su rostro y preguntó de nuevo, «¿Mamá?».
Volvió a mirar a Cindy con una expresión curiosa y respondió, sí, supongo que sí, respondió. Me preguntaba qué le pasaba. No era propio de Cindy. Me sentí incómoda de que mi hija, que generalmente expresa su amor por su hija de la mejor manera posible, estuviera siendo tan cortante con ella. Continuó actuando de manera extraña después de eso y, no importa lo que intentara decirle, todo lo que respondía era bueno o sí, como si no estuviera en el lugar correcto en absoluto. Sentí que algo andaba mal con mi hija. Le pregunté, oye, ¿estás bien? Si tienes algún problema o preocupación, solo dímelo. Mi hija pareció perdida por un tiempo, pero luego abrió la boca con una expresión preocupada en su rostro. En realidad, Dan y yo tuvimos una pelea. Fue la noche anterior a ese día. Mi yerno, que había visto un programa sobre un niño con poderes psíquicos, de repente dijo, vamos a usar los poderes de Dan para ganar dinero. Dijo, si tiene este poder, estará en todos los programas de televisión. Está todo emocionado porque va a convertirse en multimillonario. Al escuchar a mi hija suspirar con exasperación mientras hablaba, fruncí el ceño. Era obvio que si hacía eso, mi nieta sería expuesta al mundo y no podía estar de acuerdo con eso. Tratar a Ann como una herramienta para ganar dinero está absolutamente mal. Mi hija sintió con la cabeza y dijo, entiendo, mientras yo le rogaba fervientemente. Ella pensó que debía ser Ann quien decidiera cuando fuera mayor si quería o no dar a conocer sus poderes mágicos al público. Estuve de acuerdo con ella y me alivió que Cindy tuviera algo de sentido común en su forma de pensar. ¿Le has dicho a Dan cómo te sientes? Sí, pero no parecía muy convencido. Ella realmente todavía quería discutirlo, pero Ann, que había estado durmiendo, se despertó y la conversación se volvió irrelevante. Estaba incluso enojada con mi yerno, pero mi hija dijo que no lo cuestionaría más. Ahora estábamos hablando el otro día sobre cómo queremos construir una casa pronto y creo que él solo se siente temporalmente más cómodo con el dinero, defendió mi hija a Dan diciendo eso. Si Cindy, su esposa, es así, no me corresponde decir nada. Decidí confiar en el juicio de mi hija de que el comentario de mi yerno fue una distracción temporal. Unos días después, sucedió algo imperdonable que no podía imaginar de esa manera. Ese día estaba en un gran parque con mi hija, su esposo y mi nieta. Estaba preocupada por mi yerno, pero me alivió que fuera una preocupación innecesaria, ya que tanto mi nieta como mi hija se trataban como de costumbre y se divertían como familia. Sin embargo, eso fue un gran error. El momento en que mi hija dejó el lado de mi nieta para ir al baño, mi yerno la llevó a la plaza donde había un espectáculo callejero. Mientras lo seguía, preguntándome qué estaba pasando, mi yerno de repente levantó a mi nieta en sus brazos y la levantó tan alto como pudo. Luego hizo una acción extraordinaria. Esta niña tiene un poder misterioso. Puede escuchar al bebé en el vientre de su madre, gritó, levantándola en alto para que la gente a su alrededor la viera. Mi yerno gritó en voz alta mientras se movía en círculo alrededor de ella. Estaba tan sorprendida de que mi yerno comenzara a hacer algo tan extraño que me congelé por un momento, pero inmediatamente agarré su brazo para detenerlo. Oye, detente. No es asunto tuyo. No me interrumpas, no escuchó en absoluto y sacudió mi mano. Esta niña es la hija de Dios, levantó su voz aún más alto. Las familias y parejas de ancianos que paseaban por el parque nos miraban como si estuvieran viendo algo extraño. Me estaba impacientando rápidamente y justo cuando estaba a punto de hacer algo para detenerlos, mi hija llegó corriendo cuando escuchó a mi yerno gritar. ¿Qué estás haciendo? Baja a Ann ahora mismo. Mi hija arremetió contra mi yerno con gran fuerza. Abrumado por la ira de Cindy, el yerno bajó a su nieta a regañadientes. Mi nieta, que había sido sostenida en sus brazos de manera forzada y empujada bruscamente, estaba al borde de las lágrimas. Ann, ¿estás bien? Eso fue aterrador. Mi hija miró a mi yerno con una expresión severa mientras abrazaba a mi nieta con lágrimas en los ojos.
Sin embargo, mi yerno se dio la vuelta y fingió no saber nada. Cindy sabía que no podía seguir así y, cuando Ann se calmó, dijo, hablaré con él un minuto y se fue del lugar. Mientras esperábamos a que regresaran, mi nieta y yo decidimos ir a un lugar con muchos juegos y jugar. Al principio, mi nieta todavía estaba un poco asustada, pero mientras jugábamos juntas, recuperó su energía, lo cual fue un alivio. Un poco más tarde, solo mi hija regresó con nosotros. Me dijo que su yerno se había ido enfurruñado después de una discusión con Cindy. Mientras escuchaba su historia, noté una raspadura reciente en el codo de mi hija. ¿Qué pasó con esa herida? En realidad, Ann se enojó y me empujó. ¿De verdad? ¿Estás bien? Estoy bien. Hablaremos sobre Ann cuando lleguemos a casa, así que no te preocupes. Le dije a mi nieta que no se preocupara. Papá se fue al trabajo de repente. Después de eso, solo las tres jugamos juntas hasta que el sol se puso. Para ser honesta, estaba llena de ansiedad. Quería llamar a mi yerno y decirle algo, pero pensé que se sentiría mal si yo, su suegra, hablaba fuera de lugar, así que decidí no decir nada. Unos días después, recibí una llamada repentina de mi yerno. Sorprendentemente, me informó que nuestra hija había colapsado y estaba inconsciente. Ella estaba perfectamente bien la última vez que nos vimos. ¿Por qué? Nuestra hija había sido trasladada al hospital donde Dan trabajaba y me apresuré a ir allí. A pesar de varias pruebas, la causa de su colapso seguía siendo desconocida y continuaba durmiendo sin despertarse. La visité todos los días y, durante una de esas visitas, me encontré con mi yerno, quien había estado revisando el estado de nuestra hija entre sus horas de trabajo. Me había consolado el hecho de que se preocupaba por nuestra hija incluso después de nuestras discusiones, pero luego descubriría que esto era un gran malentendido. Una semana después del colapso de nuestra hija, ocurrió un evento significativo. Nuestra nieta, que había estado visitándonos durante la estancia de nuestra hija en el hospital, discretamente me entregó un cuaderno. «Abuela, mira esto», susurró. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y parecía bastante cautelosa. «¿Qué es esto?» «Es de mamá. Dijo que deberías leerlo cuando estés sola», explicó nuestra nieta. «¿Pero cuándo te lo dio?» «Ayer. Mamá me dijo que estaba escondido de ayer. Nuestra hija ya estaba en coma». Nuestra nieta afirmó haber escuchado la voz de Cindy usando su habilidad misteriosa. Quizás sea similar a un sexto sentido. Tan pronto como recogí el cuaderno, sentí un escalofrío recorrer mi columna. No puede ser. Temerosa, abrí el cuaderno y encontré algo terrible escrito en él. Inmediatamente me volví sospechosa del colapso repentino de mi hija y examiné su cuerpo, que seguía dormido. Miré su cabeza, cara y cuerpo en orden, pero no había nada inusual. Sin embargo, solo para estar segura, le quité la ropa interior y encontré algo extraordinario. Incapaz de quedarme quieta, fui de inmediato a la casa de mi hija con Ann. Entramos en la casa con la llave duplicada de mi nieta y decidimos inspeccionar minuciosamente el interior. Noté una computadora portátil en un escritorio en la esquina de la sala de estar. Curiosa, decidí echar un vistazo, pero estaba bloqueada. «Abuela, mira detrás del escritorio», dijo mi nieta mientras yo estaba perdida. Miré detrás del escritorio como me dijo y encontré un papel con un número PIN escrito en él. Unos días antes, había dejado caer su lápiz debajo del escritorio mientras hacía su tarea y encontró el papel por accidente. No puedo creer que él mantenga sus contraseñas de esta manera. Mi yerno debe haber cambiado su contraseña con tanta frecuencia que no podía recordarla él mismo. Tanto que hay algo aquí que no debería ser visto por otros. Temerosa, escribí los números en el papel y la computadora se encendió. Mientras revisaba cuidadosamente su contenido uno por uno, descubrí algo inimaginable en un archivo al borde de la pantalla. «Oh no, ¿qué es esto?». En el momento en que lo vi,
decidí que definitivamente atraparía al culpable que puso a mi hija en ese estado. Después de ejecutar uno de mis planes, arreglé que Cindy fuera trasladada a otro hospital. Esa noche, mi yerno vino a mi casa muy apresurado. ¿Por qué transferiste a Cindy a otro hospital? Estaba tan enojado que gritó a todo pulmón sin importar los ojos de los vecinos, incluso cuando estaba en nuestra puerta. Pensé que era lo correcto, así que lo discutí con su doctor y decidí hacerlo, respondí con calma. No hagas nada egoísta, mi yerno levantó la voz. La llevé al hospital donde trabajo porque quería estar cerca y hablar con ella todos los días. El yerno bajó las cejas de manera exagerada y murmuró con una expresión que decía que estaba preocupado por su hija. Estaba tan disgustada por su expresión que no pude contenerme y me abalancé sobre él en el siguiente momento. No puede ser. Trataste de enviar a Cindy al otro lado del mundo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando de repente? Después de un momento de impaciencia con los ojos muy abiertos, silenciosamente le ofrecí algo a mi yerno, quien de inmediato se puso rojo y se enojó. Era el cuaderno de mi hija que había recibido secretamente de mi nieta. La primera parte del diario era anodina, pero después de cierto día, se trataba todo sobre mi yerno. Desde el día en que dijiste que querías usar a Ann como una herramienta para ganar dinero, el diario de la hija decía: Dan ha estado actuando extraño desde que tuvimos la pelea sobre Ann. Se ha vuelto frío y distante. Dan parece estar merodeando por la computadora buscando cosas. No puedo evitar sentirme inquieta. Esta es solo una pequeña parte de la historia, pero pude ver cómo mi hija se volvía más ansiosa y angustiada a medida que pasaban los días. Cuando pienso en Cindy en ese momento, es desgarrador. Sin embargo, en contraste directo conmigo, mi yerno expresó su desagrado. No me comporté de esa manera. Es solo una suposición egoísta de mi esposa. El yerno parecía molesto y dijo. Pero tal excusa no funcionaría. Porque en una página más adelante en el cuaderno, algo terrible estaba escrito. Entonces, ¿qué significa esta frase? Algo como una aguja de jeringa había caído. Luego lo cuestioné al respecto. El yerno claramente parecía molesto. Leí esta sección del cuaderno y supe que tenía que hacer una búsqueda minuciosa en la casa de mi hija. Y como resultado, encontré algo extraordinario. ¿Qué es esta cosa que encontré en tu habitación? Confronté a mi yerno con un cuaderno con la palabra plan escrita en la portada. Este cuaderno estaba lleno de instrucciones sobre cómo enviar a mi hija al otro lado del mundo. Cuando se lo mostré a mi yerno, le brotó el sudor en la frente y dijo en voz baja: «Eso no es mío». Gritó a todo pulmón. Era obvio que tenía mucha prisa y, no importa cuánto lo negara, sonaba como si estuviera diciendo: «Es mío». ¿Por qué querría que Cindy desapareciera? Oh Dios mío, ¿por qué? La amo y no habría razón para que hiciera eso en primer lugar. Era obvio que lo que decía era una mentira porque tenía más que suficientes razones para querer enterrar a mi hija. Había escuchado de mi nieta que habían tenido una discusión marital bastante acalorada poco antes del colapso de Cindy. Estaban en desacuerdo sobre los poderes misteriosos de Ann. No importa cuántas veces mi hija tratara de convencer a mi yerno, voy a usar a Ann como una herramienta para mi negocio y convertirme en millonaria, él no la escuchaba. Ella estaba en contra y nunca cedería. Así que decidiste tomarla en tus manos, ¿verdad? Ann inventó esa historia por su cuenta. Apuesto a que también inventó ese plan como una broma. ¿Cómo podría una niña de 8 años planear algo así? Además, encontré marcas de jeringas en el cuerpo de Cindy. ¿Cómo vas a explicar esto? Cuando examiné cada centímetro del cuerpo de mi hija mientras yacía en su habitación del hospital, encontré algo extraordinario. Eran las marcas de las inyecciones. Además, eso no es todo lo que encontré. Cuando encontré la computadora en la casa de mi hija, revisé su historial de compras en línea y encontré evidencia de grandes cantidades de nueces, productos químicos y jeringas.
Esas nueces se usan como especia en la cocina, pero en grandes dosis pueden causar somnolencia. Mi yerno mezcló una gran cantidad de ellas en su comida, puso a dormir a mi hija y la llevó rápidamente al hospital donde él trabajaba. Dado que era el hospital donde trabajaba, era fácil para él falsificar secretamente los resultados de varias pruebas. Dado que su hija y su yerno tienen el mismo tipo de sangre, intercambió la sangre de Cindy con la suya que había preparado originalmente. De esta manera, después de hospitalizar a su hija, continuó poniéndola a dormir con esto y aquello e intentó extinguir la vida de Cindy inyectando drogas poco a poco con una jeringa. Todos estos planes estaban escritos en el cuaderno. No sé nada. Por favor, no me hagas el malo cuando no tienes pruebas de que el cuaderno es mío. Todavía estaba tratando de mantener la boca cerrada en este punto, pero aún nos quedaba una carta de triunfo. Bueno, te mostraré la prueba definitiva. Tan pronto como reproduje la grabación, su rostro se volvió azul y su actitud terca se convirtió en pánico. Oh Dios mío, ¿por qué está esto aquí? Le mostré a mi yerno un video que lo mostraba en la habitación del hospital poniendo algo en el cuarto de mi hija. Al ver el cuaderno y el plan, me convencí de que mi yerno estaba tratando de hacer desaparecer a Cindy y de inmediato instalé una pequeña cámara oculta en la habitación del hospital de mi hija. Hice que ese metraje estuviera disponible en mi teléfono en tiempo real y revisé el video cada 10 minutos. Luego, unas horas después de instalar la cámara, pude grabar el momento decisivo. Esto fue solo la inyección de un medicamento que ordenó el doctor. No tiene sentido decir una mentira así. Inmediatamente después de ver este video, pedí al doctor que recuperara el cuarto y analizara los ingredientes dentro. Como resultado, descubrí que estaba mezclado con un químico peligroso que el hospital no tenía. Habiendo atrapado perfectamente a mi yerno en la escena del crimen, transferí inmediatamente a Cindy a otro hospital. Ahora no habrá más excusas. Maldita sea, no debería haber inyectado su 4 solo porque era demasiado problema quitarle la ropa, tirándose al suelo, el yerno escupió eso, luego se rascó la cabeza y pateó la puerta principal con todas sus fuerzas. ¿Quieres decir que admites que hiciste todo esto? ¿O no? Eso no es cierto. En absoluto. Aunque se impacientó con su propio comentario descuidado, no podía pensar en ninguna excusa y solo seguía repitiendo las mismas palabras. Sin embargo, no importa cuánto intente hablar para salir de esto ahora, es inútil. Ya he presentado un informe de daños y he entregado esta evidencia a la policía, por lo que debería haber comenzado una investigación. Serás arrestado pronto. El yerno, con una expresión de desesperación en su rostro al darse cuenta de que no le quedaba nada por hacer, hizo una serie de disculpas exageradas para demostrarlo. Por favor, perdóname. ¿Cómo puedo hacer que me perdones? Lo miré con ojos fríos, sin intención de perdonarlo cuando hizo eso. No usaré a Ann como una herramienta de negocio nunca más y cuidaré bien de Cindy también. Por favor, retira el informe de daños. Incluso después de decir esto, mi yerno seguía poniendo excusas, disculpándose y enredando sus palabras. Sin embargo, ninguna de sus palabras tocó mi corazón y, por el contrario, solo aumentó mi incomodidad. Me estás deprimiendo, así que quiero que te vayas. Fríamente empujé a mi yerno, que se aferraba a mí, y su rostro parecía como si fuera el fin del mundo. Espera. Lo empujé, que todavía estaba tratando de decir algo, fuera de la puerta y, con los brazos llenos de disgusto por él, cerré la puerta vigorosamente. Poco después, mi yerno fue arrestado y Cindy se divorció de él. Mi hija ha contratado a un abogado y lo está demandando por un total de 70,000 pesos en manutención y pensión alimenticia. Lo que hizo fue considerado tan malicioso que no podrá salir de la cárcel por un tiempo. Mi hija se despertó poco después de ser transferida al nuevo hospital y se recuperó rápidamente y ahora está completamente sana. Ahora vivo con mi nieta y las 3 vivimos juntas en paz. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos.